Hola muchachos, feliz día, espero que estén muy bien. Bueno, para los que no me conocen, soy la profesora Yuraiza Freites. Voy a estar acompañándolos en la asignatura de GHC en quinto año A, B y C. Vamos a comenzar entonces nuestro espacio del día de hoy. Vamos a dar inicio a este ciclo de clases online que se van a realizar por todo el lapso número 1 del año 2020-2021, esperando entonces que podamos de alguna manera poder compensar y podamos entendernos, ¿ok? Así sea vía online. Yo sé que sí, pero bueno, vamos entonces a dar un ciclo de clases magistrales o semi-magistrales, porque la idea es justamente que puedan tener algo de base para luego entonces poder elaborar todas las actividades que se les colocó por el plan de evaluación. Un plan de evaluación que por cierto está bien especificadito. Recuerden que no solamente envié el formato como tal de todo lo que contempla el plan de evaluación, sino que también incluso hice una descripción bien detallada con todas las instrucciones de cada una de las actividades que ustedes tienen que elaborar por este lapso número 1. ¿Okay? Ustedes dirán, profesora, ¿qué vamos a ver entonces en GHC de quinto año? Porque además es una asignatura relativamente nueva para quinto año. En quinto año no se veía GHC, en quinto año solamente se veía Ciencias de la Tierra y Geografía Económica, si lo vemos desde el punto de vista del Departamento de Sociales, pero ya desde el proceso del nuevo currículum, GHC entra como una asignatura más para quinto año, ¿ok? Eliminando geografía económica, y bueno, lo que hacen es complementar en realidad. Bueno, en este caso en GHC nosotros vamos a trabajar más a nivel de historia universal, ¿ok? Por supuesto que allí esté incluido toda la parte de geografía, la parte de ciudadana también, pero vamos a tratar de esbozarlo a nivel de historia universal. ¿Por qué razón? Porque nosotros desde primer año de bachillerato estamos viendo historia de Venezuela y solamente en un año ustedes ven historia universal. ¿Qué ocurre? Que en quinto año a ustedes les hace falta complementar algo como cultura general. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a empezar a buscar universidades y comiencen a realizar las famosas pruebas preuniversitarias, en ellas hay espacios contemplados para la cultura general. Entonces vamos a aprovechar justamente esta asignatura en este año para tratar de conocer un poco más allá, o sea, de no solamente quedarnos con la parte de Venezuela. Obviamente eso también se va a complementar allí, pero vamos a hablar un poco más acerca de universo, planeta Tierra, vamos a hablar incluso de mitología, cosmología, cosmogonías de diferentes tribus, de personajes también súper importantes que de alguna manera marcaron todo este proceso histórico, y que eso va acompañado de la geografía y va acompañado también de la parte ciudadana, de la parte de los valores de uno como ciudadano, no solamente de Venezuela, sino también del mundo, ¿ok? Entonces vamos a dar comienzo. Ahorita la primera clase como tal vendría a ser entonces un esbozo general sobre lo que es la historia, sobre lo que es la geografía, cómo complementarlas y cómo los estudiosos justamente han investigado estos procesos históricos, cómo está conformada la historia, cuáles son, digamos que esas épocas, esos espacios, y cómo el hombre fue evolucionando en todo este proceso, ¿ok? No puede haber historia si no hay humanidad. Así de sencillo. Entonces debemos tener bien claros todos estos aspectos para poder comenzar, ¿ok? Si hablamos entonces de algo macro, de algo realmente grande, tendríamos que comenzar entonces por el universo. O sea, el universo, que es el conjunto de todo lo creado, es infinitamente grande, como también puede ser infinitamente pequeño. Bien, comprende una extensión sin límites de cualquier infinidad de astros que brillan con luz propia. Algunos, otros más bien reflejan lo que reciben de otros astros, pero es una agrupación donde, por cierto, tenemos una Vía Láctea, donde también tenemos un sistema solar, donde tenemos entonces el planeta en el cual estamos habitando, que es la Tierra, que de hecho en griego significa gea, es decir, pequeño globo, ¿ok? O sea, vamos a comenzar entonces por allí. Ojo,
También existen otros conceptos súper interesantes como el de universos paralelos, como el multiverso. O sea, ahorita se están realizando cualquier cantidad de estudios científicos para determinar cuántos universos en realidad existen, pero bueno, vamos a enfocarnos es en nuestro planeta, en la Tierra, ¿ok? El tercer planeta de nuestro sistema solar, un planeta donde se desarrollaron cualquier cantidad de eventos geológicos súper interesantes para poder formar luego una atmósfera y un aire en el cual nosotros, los seres vivos, pudiéramos entonces poder manifestarnos, pudiéramos desarrollarnos, pudiéramos crecer, ¿ok? También tenemos que ver que en este planeta Tierra se han dado cualquier cantidad de sucesos, no solamente geográficos, sino también históricos, ¿bien? Y que este planeta está conformado por cualquier cantidad de seres vivos. Incluso me atrevería a pensar que hay muchos seres vivos que ni siquiera conocemos, sobre todo a nivel del agua, ¿okay? Que eso pareciera otro planeta dentro de este planeta, bien, pero es entender que realmente nuestro mundo todavía una muy buena parte es desconocido, ¿ok? Y bueno, se están realizando cualquier cantidad de actividades científicas, de investigaciones, para seguir descubriendo, porque lo interesante de nuestro planeta es que tenemos muchísimo por descubrir. Así como también se quieren descubrir otras cosas fuera de nuestro planeta, también debemos entender que algunos nos tenemos que abocar es justamente a nuestro espacio interior, ¿ok? O sea, a nuestra parte interna. Es algo así, muchachos, como decir que soy americano, soy venezolano, pero no conocemos ni sobre Venezuela ni tampoco sobre América, ¿ok? Entonces, si de verdad queremos modificar conductas, si de verdad queremos cambios trascendentales, realmente fundamentales, pero desde la base, desde el núcleo, debemos comenzar por conocernos a nosotros mismos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo pretendemos conocer lo demás? Y cómo pretendemos ayudar a otros, y cómo pretendemos de repente poder criticar o poder dar opiniones con respecto a situaciones que ocurren en otras partes que en realidad nosotros no conocemos bien, ¿ok? Entonces eso es importante destacarlo en estas clases de GHC, ¿ok? O sea, la vida del hombre, sus costumbres, sus inclinaciones, sus distintos grados de progreso, que por supuesto van a depender siempre del espacio geográfico. Y ahí es a donde quiero llegar, porque muchas veces nosotros siempre tendemos a colocar la famosa barrera de geografía, historia, y no, todo está concatenado. De hecho, el padre de la geografía y la historia es uno solo, es Heródoto, o Herodoto, como le quieran decir, ¿ok? ¿Y cómo llegó a este tema de geografía e historia? Muy sencillo, porque en un principio Heródoto se iba a dedicar era a describir el espacio geográfico. Él solamente se dedicaba era a hacer una mera descripción de todo lo que él veía a su alrededor. ¿Cómo se complementa luego ya con la historia? Cuando en ese espacio geográfico empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos en los cuales el ser humano es justamente el protagonista de novela. Entonces ya allí no solamente tú vas a describir lo que hay a tu alrededor, sino que vas a comenzar a describir los hechos que en ese lugar, que en esa localidad están ocurriendo. Una batalla, por ejemplo, de repente también puede ser la construcción de una ciudad, el sistema político de algún lugar, ¿bien? Pero todo, por supuesto, está muy de la mano justamente con la parte geográfica. Si no, vamos a ver, por ejemplo, Egipto. Realmente Egipto, esa civilización tan espectacular, esa civilización que, oye, uno diría, Dios mío, parece de otro mundo. Algunos dirán por ahí, tipo History Channel, eso es extraterrestres, ¿ok? Puede que sí, puede que no. Pero díganme sinceramente, ¿creen que Egipto hubiese podido avanzar, hubiese podido ser la gran civilización que fue si no hubiese contado con el río Nilo?
El río Nilo es el corazón de Egipto. Entonces fíjense cómo la parte geográfica determina también lo que va a hacer el ser humano en ese lugar, en esa localidad. ¿Okay? Entonces a eso nos estamos refiriendo y por eso es que decimos que bueno, que vamos a tratar entonces de relacionar y de concatenar todos estos aspectos que en realidad son muy importantes. Y dirán, ajá, ¿y qué es la historia? Bueno, la historia es el relato de los hechos humanos, de los diversos estados de civilización, de los pueblos a través del tiempo. Hacemos historia, muchachos, todos los días nosotros hacemos historia. Bien, que sean historias particulares, que no sean historias más conocidas o que se publiquen en libros, eso ya es otra cosa, pero todos los días nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, todavía soñando y nosotros estamos haciendo historia. ¿Okay? Que de repente a algunos les parece que es un tanto aburrida, puede ser, pero es que la historia en realidad no es aburrida, depende del enfoque que tú le des y de la importancia que tú le des. ¿Creen realmente que si nosotros conociéramos nuestra historia, por lo menos en el caso de Venezuela, si realmente nos hubiésemos puesto a revisar hacia atrás, hubiésemos hecho una regresión de acontecimientos, de hechos que pasaron en nuestro país, nosotros estaríamos actualmente en la situación en la que estamos? Y ojo, no estoy diciendo si es una situación buena o una situación mala, sencillamente una situación. Entonces, ¿sería buena? ¿Sería mala? No se sabe. Pero lo que sí es muy cierto es que si uno conoce su historia, uno no debería otra vez, digamos que, cometer los mismos errores. Y por eso es que hablan de que la historia es un ciclo. ¿Okay? O sea, constantemente estamos en un punto de partida, un punto de cierre, punto de partida, punto de cierre, y a veces repetimos la misma historia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en realidad no la conocemos. ¿Okay? Si la conociéramos, trataríamos de no cometer los mismos errores, o por el contrario, seguiríamos trabajando en base a algo que realmente nos está haciendo bien, que es algo positivo. ¿Okay? Entonces, para estudiar la historia, obviamente necesitamos de unas fuentes. Las fuentes históricas vienen a ser como los testimonios reveladores de los hechos realizados por el hombre. ¿Okay? El testimonio puede ser monumental, puede ser tradicional y puede ser escrito. Cuando hablamos de testimonios monumentales, nos estamos refiriendo a los megalitos, a los dólmenes, a los menires, nos estamos refiriendo a los túmulos, a las fortalezas, a las ruinas, las hachas, las flechas, las cerámicas, o sea, todos los restos materiales, ¿ok? Incluso también parte de ese lenguaje. Bien, si hablamos de testimonios escritos, viene a ser todas las inscripciones, es decir, todo lo que se haya inscrito en piedras, en metales, en papiro, en pergamino, en papel, o sea, cualquier clase de escritura, desde la jeroglífica o cuneiforme hasta la fonética y la silábica, ¿ok? Y si hablamos de testimonios tradicionales, nos estamos refiriendo a las tradiciones y leyendas transmitidas de generación en generación. Y de eso tenemos muchísimo, pero muchísimo. Es más, nosotros vamos a hablar mucho de tradiciones y hasta nos vamos a meter sobre todo con un testimonio tradicional súper importante, porque de alguna manera explica también todo este proceso de los seres humanos, como lo es hasta la propia Biblia. ¿Okay? La Biblia es un testimonio tradicional. Allí se cuentan cualquier cantidad de parábolas, ahí hay leyendas, ahí hay historias que se han transmitido de generación en generación y que en un principio eso era en forma oral. Ok, entonces para recapitular tenemos que los testimonios en la historia se van a dividir en tres. ¿Ok? Esto es para recapitular para que no se les olvide. Serían los testimonios monumentales, los testimonios tradicionales y los testimonios escritos. ¿Okay? Estos van a ser los tres tipos de testimonio que se van a utilizar, que van a ser los más frecuentes para el estudio
de la historia. Recuerden que la historia es un proceso muy largo, se tiene que ir construyendo poco a poco, no es algo que sea así de la noche a la mañana, no se trata de solamente inventos o tratar de hacer digamos que cualquier conjetura. O sea, la historia realmente debe tener todo un proceso, debe comenzar siendo descriptiva y ya después de allí entonces comenzar a analizar todos esos elementos. Es decir, por ejemplo, ¿por qué razón tal persona reaccionó de esta manera en vez de esta otra? ¿Qué hubiese pasado en la sociedad si de repente esa persona que estaba gobernando hubiese asumido otra actitud o hubiese tomado alguna otra decisión? Les voy a dar un ejemplo bien sencillito para que vean lo interesante del asunto. En el año 1945, en el caso de Venezuela, estaba gobernando para ese momento, de hecho ya tenía que dejar la presidencia, el general Isaías Medina Angarita. ¿Okay? Uno de los mejores presidentes que ha tenido Venezuela según estudios y según lo que han dicho los propios historiadores. ¿Okay? Isaías Medina Angarita estaba ya por dejar el poder, de hecho le faltaban poquitos meses y se iba a dar un proceso de elecciones. ¿Okay? Era ya por fin el pueblo venezolano estaba preparado, se supone, entre comillas, para asumir unas elecciones, para escoger a su futuro gobernante en un proceso democrático republicano. Pues resulta que a Isaías Medina Angarita se le hace un golpe de Estado, aún a estas alturas se criticó mucho y se sigue criticando que esto haya ocurrido, que fue realmente un gravísimo error. ¿Okay? Este golpe de Estado estaba liderado y además era una componenda entre algunos pocos militares jóvenes de la Fuerza Armada Nacional que al parecer no estaban muy contentos con la situación y un grupo también importante de Acción Democrática. Entonces eso es algo que se le ha criticado toda la vida y que de alguna manera cambió el destino de la humanidad, porque después de eso, sí es verdad, vinieron elecciones, pero duró muy poquito tiempo el siguiente presidente y después vino una dictadura férrea por aproximadamente unos 10 años, que fue la del propio general Marcos Pérez Jiménez. ¿Okay? Bueno, la cuestión es que cuando Isaías Medina Angarita le están diciendo que él puede repeler este golpe de Estado, que realmente él tenía la oportunidad, porque tenía el apoyo de una buena parte de la Fuerza Armada Nacional y tenía apoyo de la población, Isaías sencillamente dijo que no, que él no iba a permitir que se derramara sangre venezolana y que él se iba a entregar. Imagínense ustedes. O sea, esa fue una decisión que dejó a todo el mundo atónito, pero él dijo que no, pues que él sencillamente se iba a entregar y ya. Pues con el tiempo, que de hecho Isaías Medina Angarita fue a parar a prisión, después lo condenaron al exilio, no lo dejaron entrar nuevamente a Venezuela, o sea, el trato no fue nada bueno. Isaías le da un ACV y muere justamente de eso, pues de un accidente cardiovascular. Algunos médicos y algunos investigadores dicen que de repente la respuesta de Medina Angarita de entregarse y de no dar la lucha, no dar la pelea para no entregar el gobierno, ese 18 de octubre de 1945, pudo deberse capaz a una pobre irrigación de sangre al cerebro, pues, y que de alguna manera capaz que ya para ese momento se estaba sintiendo mal. Entonces, como una situación de salud, como una situación, no solamente por cuestión de nervios o por cuestión de ser un mártir, ¿okay? O por el hecho bueno, que de verdad no quería derramar sangre venezolana, pero fíjense cómo incluso hasta la parte física, la parte de la salud, pudo haber sido influyente en la decisión de Medina Angarita de entregarse. Entonces allí es donde tenemos que ver que la historia actúa de una manera súper espectacular, porque son muchas las ciencias que van a ayudar y que van a ir de la mano con la historia. Sin esta ciencia, sencillamente la historia no podría
funcional, porque la historia no puede ser meramente descriptiva. Estamos hablando que es la historia donde nosotros, los seres humanos, somos protagonistas, y recuerden que hasta el momento es muy difícil poder estudiar las conductas humanas. O sea, tú no vas a agarrar a un ser humano y lo vas a colocar en una camilla y le vas a revisar todo el cerebro y lo vas a operar solamente para ver cómo el cerebro está actuando en determinadas situaciones. O sea, eso es algo que no puedes hacer. Entonces, por esa razón es que la historia se tiene que apoyar en cualquier cantidad de ciencias. Ciencias que pueden ser exactas, como de repente ciencias que sencillamente van a tratar de dar como que una luz ante una oscuridad, ante una situación que de repente nosotros no conocemos, ¿ok? De ahí entonces que las ciencias auxiliares de la historia vayan de la mano. O sea, estas ciencias auxiliares pueden ser la geología, la geografía, que ya es propiamente el estudio del planeta Tierra, o sea, el estudio del lugar de este planetita azul en el cual nosotros estamos habitando, ¿ok? La antropología, que es la que va a estudiar entonces al hombre, el ser humano, es un proceso de historia natural del hombre, de evolución también del ser humano. La arqueología, que es el estudio de las antigüedades, la paleontología, que es la que va a estudiar todo lo referente a los fósiles y también a los periodos de la Tierra, ¿okay? Y cómo fue todo ese proceso de evolución. La etnografía, que es el estudio de las razas. La paleografía, que es el estudio ya de los escritos antiguos. La lingüística, el estudio de las lenguas. La numismática, que es el estudio de las monedas y las medallas. La diplomacia también, la psicología, la economía. O sea, son un sinfín de ciencias que de verdad alimentan a la historia. Bueno, por estos momentos lo dejamos hasta aquí, porque ya son bastantes minutos de clase magistral. Nos vemos en una próxima oportunidad, en una segunda clase de GHC de quinto año, donde vamos a tratar las divisiones de la historia, ¿ok? O sea, cómo se divide, cuáles son los grandes periodos de la historia y cómo fue ese hombre en el transcurso de estas divisiones de la historia, ¿ok? Espero que hayan podido entender esta primera clase. Traté de ser lo más breve posible, pero ya ven que yo hablo mucho. De todas maneras, igualito, bueno, la próxima clase para esta misma semana va a complementar todo lo que ya estamos hablando en esta. Si te interesa, si quieres tener más información, me puedes escribir. Yo te puedo dar de repente datos, bibliografías e incluso a nivel de canales YouTube donde puedes buscar más información. Y si tú tienes algo que aportar, buenísimo, me puedes escribir por el chat y de verdad que todos esos aportes son bienvenidos, porque recuerden que la historia constantemente se está realizando y la historia puede variar, la historia puede cambiar, ¿bien? La historia puede cambiar incluso el curso de nuestro mundo. Entonces es súper interesante porque tienes que estar constantemente leyendo, tienes que estar constantemente revisando información, tienes que estar investigando, y eso es lo fabuloso de verdad de la historia. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo y bueno, pórtense muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.